nosotros la ministra Rubilar de Desarrollo Social, claro, porque la veíamos ayer en el informe COVID entregando ahí datos precisos respecto de este nuevo bono. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos, de ingresos familiares, este IFE de emergencia COVID. A ver, de inmediato cuéntenos la primera fecha para aquellos que se están afilando ahí el lápiz, sacándole punta para poder inscribirse. ¿Tienen tiempo todavía? Sí, partimos ayer. Ayer partió la postulación, es del 8 al 18 de febrero, fecha inclusiva hasta el 18, y vamos a empezar a pagar, porque es un proceso que demora unos días, el 26 de febrero. Así que hay tiempo, ingresodeemergencia.cl, y estamos muy contentos porque estamos entregando un nuevo beneficio en este mes donde las familias efectivamente lo siguen pasando mal, muchas de ellas. Sí, beneficios que son diferenciados. Lo hemos aprendido en el paso a paso. El mes anterior, en que hay una conexión con el plan paso a paso, donde se da una mayor contribución a esas personas que han tenido que estar en cuarentena, por ejemplo, a diferencia de las que han tenido menos restricciones. ¿Cómo es el mecanismo? Sí, efectivamente. Yo aquí aprovecho porque siempre acá en TVN me tienen el puntero mágico. Lo agradezco mucho. Muy moderno nuestro puntero. Es muy eficiente. Bueno, el beneficio que tenemos es un ingreso familiar de emergencia del mes de febrero. En el ingreso familiar de cuarentena tenemos dos montos, un monto de 100.000 y de 80.000 pesos por integrante del hogar, dependiendo de cuánto tiempo estuvo esa comuna en cuarentena. Y tenemos un IFE de transición para las comunas que estuvieron al menos 2 semanas en transición, y un bono COVID pensando en aquellas familias más vulnerables que se encuentran en los pasos 3 y 4, que a pesar de que parece que están mejor sanitariamente, sabemos que las familias más vulnerables siguen estando golpeadas. Y por lo tanto, partimos diciendo de que en el aprendizaje, uno siempre puede aprender cosas. Decidimos este mes, conversado con el presidente, que las familias más vulnerables, aquellas que son subsidio único familiar, seguridades y oportunidades, ahí hay mucho adulto mayor, ahí hay mucha persona en situación de calle, que les complica muchas veces el proceso de postulación. Decidimos hacer este proceso para ellos de forma automática. No tienen que inscribirse ni rellenar formularios ni nada. Nada de nada. Como nosotros los tenemos dentro de nuestro sistema, el pago para ellos a partir del 26 de febrero va a ser automático sin postulación. Qué bueno, ¿eh? Sí, así que hicimos un avance ahí. ¿Y ese cuánto monto es? El monto del bono COVID de preparación y apertura inicial es 25.000 pesos por integrante del hogar. Hasta 10 integrantes del hogar y sin monto decreciente. Y eso es muy relevante. Mire, vamos a partir con el beneficio más grande, el que tenemos más grande, vamos a partir explicando. Estas son las que más reciben, las personas que más reciben, que son todas las comunas que están en cuarentena. Sí, hay uno, a ver, bueno, partamos si quieren con ingresos ahí, ese es el mejor, sí, este es el más grande. Este es que es 100.000 pesos por integrante del hogar. Ya. Hasta 10 integrantes y con montos decrecientes a partir del 5º beneficiario. Eso es muy importante decirlo para que la gente sepa que hasta una familia de 4 va a ser 100.000 pesos por integrante y después va a empezar a decrecer. Ministra, 10 integrantes. Sí. 10 integrantes son todas las personas que viven en esa casa, en ese hogar, independiente que tengan un parentesco de primera línea, digamos. Por ejemplo, no solamente padres e hijos, puede ser padres, hijos, abuelo, padre, hijo o un tío que esté viviendo conmigo. ¿También se incorpora como parte del grupo familiar? Es muy relevante que va a ser todos los integrantes que estén en el registro social de hogares. Es decir, los tengo que inscribir en el registro. Los tengo que inscribir en mi registro, y en este caso en particular, como ustedes pueden ver, son 14 comunas, pero el corte es al 31 de enero. Por lo tanto, para ver si estas comunas cumplían para 100.000 o cuál es el registro para el domicilio y la cantidad de personas, el corte es el 31 de enero. No es que yo ahora puedo inscribir más personas en mi registro, es la cantidad de gente que yo tenía en el registro al 31 de enero. O sea, aquellas personas que, por ejemplo, producto de la pandemia tuvieron que irse de allegados donde sus primos, sus papás o lo que sea, caben dentro de este grupo familiar de 10 personas. Así es, si es que ingresaron como habitantes de ese domicilio y por ende de ese registro social de hogares. Ahora, un mismo domicilio puede tener 2 registros social de hogares. Por ejemplo, una familia, como usted muy bien dice, se fue de allegada por la pandemia y generó su propio registro dentro de un mismo domicilio. Lo que no puede pasar es al revés, que efectivamente hay una familia con 2 domicilios. Ministra, y ahí cuando tenemos estos 10 integrantes, ¿a quiénes les va a llegar la cuota del 100%, el bono de 100.000 pesos, y a quiénes les va a ir decreciendo? Invento. Están los papás, los hijos y los nietos, ¿no? Y con eso formamos un grupo familiar de 10. ¿Los 100.000 pesos llegan a los 4 adultos? ¿Llegan a quiénes? ¿Cómo se determina? Es una muy buena pregunta. Es muy importante decir de que uno le deposita al jefe del hogar.
que se estableció en la solicitud del beneficio. Es decir, yo solicito el beneficio y tengo una persona que es un jefe de hogar. Tenemos un porcentaje muy elevado del ingreso familiar que es mujer jefa de hogar. A la mujer jefa de hogar se le deposita todo el monto de los beneficiarios. Toda entero, la plata va para ella. completamente Perfecto. toda la familia. Y ella redistribuye, o el Ella jefe de hogar o la redistribuye y jefa de decide hogar efectivamente en Ministra, qué se por gasta. eso es muy importante tener entonces actualizado constantemente el registro social de hogares, porque durante la pandemia puede cambiar la situación. O sea, es muy relevante hacer la actualización de registro o sacarlo. Nosotros sacamos más de 1 millón de nuevos registros de familias que no tenían registro durante la pandemia, que lo sacaron por necesidad. Y en ese registro le dimos al menos un ingreso familiar de emergencia al 80% de ese nuevo registro de social de hogar. Es decir, la gente necesitaba esa ayuda. Y es muy importante actualizar la gente que vive en ese hogar y también actualizar dónde viven. Porque como estamos haciendo corte de comunas según la cantidad de semanas que Es llevan en importante el cuarentena domicilio. o en algún paso, si yo tengo un domicilio que no es el que en realidad vivía, probablemente puedo no recibir el beneficio por ese error. Sí, invitamos a todas las personas a que nos escriban como siempre al hashtag Buenos Días TVN en Twitter, ¿verdad? Y en nuestras redes, también a nuestro WhatsApp, para que le pregunten directamente a la ministra sus dudas respecto al ingreso familiar de emergencia correspondiente a febrero. Tenemos algunas preguntas que ya nos han enviado. Las revisamos de inmediato, mire. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa si mi comuna entra en cuarentena después del anuncio del IFE? ¿Nos van a tomar en cuenta? Sí. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque el corte se hace al 31 de enero y se miran las 5 semanas anteriores al 31 de enero. Ahí lo decimos, entre el 28 de diciembre y el 31 de enero. Dependiendo de qué pasó en esa comuna, es la posibilidad de recibir un beneficio y quiénes lo van a recibir. Entonces, usted mire en ingreso de emergencia cuál es el paso de su comuna para tomar este beneficio, no el paso que usted tiene ahora, o el que acaba de entrar, o el que va a entrar en unos días más por el anuncio del ministro ayer, sino que qué pasó en esa fecha y cómo está su comuna en esa fecha. Ahora, ojo que hay aportes que ya vamos a ir revisando, no solamente para quienes han estado en cuarentena, sino que también en la fase 2, la fase 2 Efectivamente, también. por ejemplo, muchos nos preguntan, acabo de entrar a cuarentena, entonces no voy a recibir ingreso familiar de emergencia. Es muy raro que pase una comuna de paso 4 a cuarentena. Claro. Habitualmente van retrocediendo. Entonces, tal como usted dice, es probable que vaya a recibir IFE de transición. Y si se mantiene su situación y si tenemos la posibilidad, dependiendo de la evaluación que vamos a hacer, de seguir extendiendo el beneficio, va a recibir el mes que sigue. Esa decisión de marzo todavía no se toma, pero está la herramienta y de ser necesario la vamos a usar. Muy bien, hay más preguntas. Una consulta. Como la comuna de La Florida pasa a fase 3, necesito saber si el bono para la clase media IFE va a ser cancelado. Gracias. Bueno, esto es la misma pregunta. Y nuestro llamado es a revisar cómo está la comuna al 31 de enero. En la página está todo también. Yo quiero mostrarles, si ustedes me muestran la anterior, en el caso de 100.000, nosotros ponemos ahí y van a Viene la encontrar... lámina, viene, ahí Ahí está. está. Estas son las 14 comunas que van a recibir 100.000 pesos por integrante del hogar. ¿Y cuál es la gracia del IFE cuarentena? Que tienen derecho quienes tienen obviamente ingresos bajo el umbral, que es 100.000 pesos por integrante, pero consideramos a los más vulnerables, lógico, a los nuevos que no habían recibido beneficio hasta el 60% del registro social de hogares, y también tiene derecho quien haya recibido dentro de ese hogar un ingreso familiar de emergencia 6. Perfecto. Es decir, dejamos bien amplio el universo para el ingreso familiar de emergencia cuarentena para que lo reciban. Ministra, perdón, en el Maule, Curicó, Molina, Romeral, en el Biobío, Arauco, Cañete, Coronel, le ha tocado pesado el Biobío. El Biobío está... Pero ahora avanzan. Sí, avanza ahora y claro, algunos van a decir quizás no me toca. Sí, Sí, le le toca toca por porque el en esa corte. época- Hasta el 31 estuvieron en cuarentena, Sí, muchos de ellos. sí. Y Biobío tiene muchas comunas para este pago. En cuarentena de 100, en cuarentena de 80 y en ingreso de familiar de transición. Es decir, fue una región muy golpeada por la pandemia. Ministra, ya, estos son 14 comunas que van a recibir 100.000 pesos por integrante hasta 4 y después esto va decreciendo. ¿Qué pasa con estas otras comunas, que es una masa bien grande, 30, que van a estar recibiendo 80.000 pesos? Así es, como ustedes pueden ver, tenemos 30 comunas con lo que se llama el IFE de cuarentena de 80. Y ahí ¿Por qué ustedes es ven, 80 aquí? porque Y no aquí 100? tuvieron 2 semanas. Estuvieron de menos tiempo en cuarentena. Sí. Claro, ¿y Ya. qué es lo que queremos hacer? Decir, mientras usted está más tiempo en cuarentena, entendemos que necesita más ayuda. Claro. Y acá hay personas en cuarentena que al menos estuvieron 2 semanas y decimos, también necesita ayuda,
80.000 pesos por integrante del hogar. Y como ustedes pueden ver, 30 comunas que desde el norte, donde también hay comunas que efectivamente lo han pasado mal, y siempre el sur es el Ministra, sector más golpeado por el momento. Ya, y ahí me depositan o le depositan al jefe o jefa de hogar la plata en efectivo, o sea, puede ir a ocuparla, por ejemplo, para los útiles escolares que va a venir ahora, ya vamos a tener que empezar a preocuparnos de nuevo de la goma, el cuaderno. Efectivamente, estos ingresos familiar de emergencia es para distribución de lo que la familia determine en sus necesidades. Perfecto. No hay ninguna exigencia de gastarle en algo determinado. Y aviso, no pidan cuestiones en el colegio. Sí. Estamos en un Sí. año especial. Tengamos un poquito Bueno, de ojo, mesura con las listas de útiles Hay y un las tema bien exigencias interesante típicas de ahí, este año no es distinto. mío, pero Sí. también es medio social. Es un tema bien interesante ahí que tiene que ver con las listas de útiles de los uniformes. Ustedes saben que hoy día se entrega al reglamento de los colegios la posibilidad de no exigir uniforme y efectivamente hacer flexibilidad. Y aquí el llamado es a los colegios a entender que no sabemos efectivamente qué va a pasar. Queremos que vuelvan los niños a clase, estamos haciendo esfuerzos, van a empezar la vacunación de los profesores, probablemente vacunadas las personas mayores también los vamos a poder proteger de los niños que podían contagiarse. Estamos haciendo ese círculo, pero no sabemos y no tenemos claridad de cuándo vayan a volver. Y el año pasado compraron los papás el uniforme y compraron los útiles. Compramos todos, pero obviamente hay mucho más esfuerzo en algunas familias. Y después terminó el año, no los utilizaron, no los devolvieron, y la verdad es que ahí hay un tema que tenemos que entender de que no puede volver a pasar este año, así que el llamado es a entender, y yo comparto plenamente. Y por último, con el uniforme de gimnasia, o sea, tener alternativas que les puedan permitir, sobre todo ahora en marzo, que los niños vayan con short y polera del equipo de gimnasia, por ejemplo. Claro, y efectivamente, y es posible que incluso todavía hay algunos lugares donde no sea posible porque el paso a paso no lo permita, y no vamos a estar exigiendo ni uniforme ni útiles escolares si vamos a hacer online, Otra en vez. los que se pueda, porque sabemos que muchos no pueden ni siquiera el online, y finalmente un costo, un esfuerzo muy grande de los papás, así que cuidado ahí, a tener harta conciencia. Yo me Máxima subo paciencia y fuertemente a ese flexibilidad llamado. este año. Sí. Tenemos más preguntas, están llegando a nuestro Twitter. A ver, vamos con una pregunta del hashtag Buenos Días TVN. Buenos días. ¿Por qué ahora para postular exigen recibir algún beneficio del Estado para recibir o postular al IFE? Soy de Rancagua, sin trabajo. ¿Alguna explicación, ministra? No, nosotros no solicitamos recibir algún beneficio del Estado. Aquí se puede postular todas las personas y el único requisito va a depender del paso a paso. 3, 4 solo reciben los que tienen alguien dentro de su hogar, subsidio único familiar o seguridad y oportunidades, es decir, los más vulnerables. No las otras personas, y es bueno transparentarlo para que la gente lo sepa. Pero desde el beneficio IFE Transición hacia arriba, el 60% del registro social de hogares puede postular y su único requisito es tener menos de 100.000 pesos por integrante del hogar de monto umbral de ingreso. O sea, ministra, para precisar, quienes ya han recibido los IFEs anteriores o tal vez uno de los anteriores y ahora están en transición o hasta el 31 estuvieron en transición, ¿es posible que no lo reciban ahora? Va a depender, porque hay que postular, es lo primero. Yo Claro. tengo que postular en el caso del ingreso familiar de emergencia. Si yo tengo un ingreso hoy día que es menor a 100.000 pesos por integrante del hogar y estoy dentro del 60% del registro social de hogares, debiera recibirlo. Ya. Y ahí está la gran mayoría de la gente. Ya, ministra, vamos justamente a la próxima lámina que tiene que ver con aquellas comunas que están en el paso 2, es decir, transición. Sí, y esto es muy importante porque muchas familias dicen, uy, tal vez yo no voy a recibir nada, o estoy en cuarentena ahora y entré muy tarde, no voy a recibir. Sí, va a recibir probablemente IFE Transición porque su comuna debe haber estado en transición antes. Son hartas, pues la metropolitana, Sí, pues. 35 comunas Sí, estuvieron pues en son transición. 123 comunas. La gran mayoría, ¿no? Claro. A nivel nacional. Y es muy relevante, bueno, ahí hacemos el desglose, como ustedes pueden ver, varias regiones tienen muchas comunas, la región metropolitana tiene hartas, pero por ejemplo, Biobío, que yo les contaba, que estaba Sí. en IFE cuarentena, también tiene hartas en transición, Araucanía también Los tiene hartas en lagos, transición, los lagos, los ríos, y bueno, estas familias tienen que postular. Si está en el 60% del registro social de hogares, por supuesto que si es de los más vulnerables entra al tiro, pero si está hasta el 60% del registro social de hogares y su familia tiene menos de 100.000 pesos por integrante del hogar, va a calificar. Ya. Entonces esto es muy relevante decirles que postulen. Saben que en la postulación anterior nos quedó harta gente sin postular. Harta, que podría haber tenido el beneficio. Entonces vamos a hacer un esfuerzo mucho mayor en esta oportunidad para que efectivamente nadie que tenga menos de 100.000 pesos por integrante del hogar deje de postular Ministra, para perdón, recibirlo. en términos de las postulaciones, ¿toda la gente accede al sistema web de postulación?
¿hay otro camino, otra alternativa? Porque a veces tendemos a asumir que todo el mundo se maneja bien en internet, sabe llenar formularios, tiene acceso, ¿verdad?, a un computador o un teléfono, y muchas veces las personas que más necesitan las ayudas no cuentan con esa cobertura. Bueno, ¿Cómo lo hacen si no tienen esa conexión? Quien más creímos que podía tener esas dificultades eran los más vulnerables, los que finalmente son de SUF o seguridad de oportunidad, y por eso lo hicimos automático. Y con eso vamos a entrar 3.3 millones de personas de forma automática al beneficio. Ahora, recuerden de que las personas que pueden ingresar probablemente a este beneficio son personas que ya han accedido, la gran mayoría, a beneficios anteriores, es decir, pudieron hacer el trámite de forma virtual a través de internet. Y nos preocupa que algunas personas no estén postulando por falta de información. Por eso estamos tan agradecidos de este espacio, porque queremos sobre todo que las comunas en IFE en transición, donde estuvo bien bajita la vez pasada, nos fue bien en IFE cuarentena e incluso en seguridad y oportunidades. Pero las comunas en transición, muchas personas quedaron sin postular, así que atención a estas 123 Ministra, comunas que tienen derecho a postular. Sobre todo porque si cumplen el requisito, postulan, lo más probable es que, o sea, quede, no hay alguna variable que los pudiese dejar fuera. No, porque es muy relevante decir de que el sistema está para recibirlo usted, inmediatamente si usted está dentro del 60% del registro, le va a permitir entrar. Claro. Y si el ingreso está en el registro mayor a lo que es el umbral, le permite hacer la declaración para explicarnos de que está ganando menos. Casi Entonces, automático. es casi imposible que si usted está dentro del 60% y gana menos de 100.000 pesos y nos lo acredita en su declaración, sin notario, sin nada, usted diciéndonos que gana menos, va a recibir el IFE Ministra, de transición o de cuarentena. Ya, y en fase 3 y 4 aquí son 25.000 pesos por integrante, pero no va decreciente. No va Ya, decreciente, para todos 25 parejo hasta 10. Ya. Y aquí vamos a insistir, porque hay mucha gente que es verdad que se ilusiona y dice yo estoy en la 3, 4 y la necesito. Sí, es cierto. Pero el esfuerzo acá está focalizado en las personas más vulnerables, no está en el 60% del registro social de hogares, y hay que decirlo para no generar expectativas. Igual el sistema no le va a permitir postular ni entrar ni nada, pero igual es bueno decirlo. Ministra, ¿el sistema de ingreso familiar de emergencia se va a mantener durante todo este año 2021? ¿Cada mes van a existir estos aportes? A ver, esto es muy relevante. Nosotros partimos con un ingreso familiar de emergencia que duraba 4 meses, que tenía la posibilidad de extenderse 2. Lo hicimos. El presidente nos dijo hasta octubre. Posteriormente nos fuimos al bono COVID Navidad, ustedes se acordarán. Y ahora hicimos un ingreso familiar y un bono COVID enero-febrero. Ahora en el mes de febrero tenemos que evaluar cuál es la situación de marzo. Tenemos es que la herramienta. marzo es tan difícil Marzo y siempre, abril. más aún ahora, ¿no? Así es. Tenemos que evaluar ahora en febrero cómo va a estar la situación para tomar una decisión para marzo. Y aquí empieza el cruce con la vacunación que va aumentando, que nos ha ido tan bien y que queremos agradecer. 776.000 vacunados ayer. ¿Saben cuántos contagiados teníamos acumulados ayer? 755.000 desde el 3 de marzo. Es decir, hicimos ese cruce cuando empiezan a ser más vacunados que contagiados, y hubo una tremenda alegría. Pero también es cierto de que necesitamos empezar a mantener protección social, pero también empezar a permitir que vaya recuperándose los empleos, porque no hay política de protección social mejor que un empleo estable, bien remunerado, que ojalá vaya aumentando, y nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces cruzamos la protección, como el IFE, con los subsidios de empleo donde se pueda. Y yo creo que ese es el equilibrio que tenemos que tratar de lograr, de hacer de forma de transición, una protección que se vaya manteniendo y que vaya pasando Ya, hacia pero una recuperación del no se empleo. descarta un IFE marzo. No se descarta, la herramienta existe, y el presidente nos ha pedido con el ministro de Hacienda, el ministro Cerda, estar atento y determinar, conversando obviamente con él, si vamos a ocupar la herramienta para Muy bien. marzo. Más Le preguntas. siguen llegando preguntas ahí a nuestro Twitter. # Buenos Días TVN. Vamos con la próxima. Nos dicen, yo soy jefa de hogar en mi ficha. Yo, mi hijo, mi abuela. Dice, ¿quién recibe finalmente el dinero? Si mi abuela es quien recibe la pensión y yo quien realiza el trámite, nos dice Ceci. Bueno, Ceci, es importante decir que a quien se le deposita, a quien se acreditó como jefe de hogar en la solicitud del ingreso familiar de emergencia. Entonces, si usted al solicitarle se acredita como jefe de hogar, va a aparecer su nombre, usted va a poner sus datos de su cuenta y se le va a depositar a él. Ya. Esa es la Depende de cómo hizo la postulación. Así es. Perfecto. ¿Hay más preguntas? Mientras nos Ahí llega, va. ¿sabe qué? Mientras nos llega la próxima pregunta, ¿hasta lista? Ya, vamos entonces con esa. Es que, ¿sabe qué? Está en el sitio www.ingresodeemergencia.cl. ¿Y se acuerda la última vez que estuvo acá? El CAPTCHA.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me sigue preguntando si soy un robot o no, y vamos identificando la rueda, el semáforo, el paso de cebra. Ahí está. Y El sigue CAPTCHA. ahí, po. Sigue el CAPTCHA, nos dijeron efectivamente que era necesario para mantener la seguridad del sitio, pero espero que lo hayamos simplificado porque pedimos que no fueran cosas tan difíciles en el CAPTCHA, porque a veces ni uno reconoce efectivamente lo que están pidiendo identificar. Pero Ministra, fue- ¿y cómo nadie en el departamento de computación, nadie capta que esto enreda las cosas? No, sí, enreda harto, pero nos dicen que hoy día el Porque hay una mecanismo forma más para. Pero yo fácil. mañana tengo reunión con el ministro Expreso Urrogante de Gobierno Digital y vamos a ver si volvemos a insistir, pero por lo menos que lo hayan simplificado. Dígale al ministro que usted no es un robot. que Sí, necesita que- captar. aquí Por favor. nadie apila, pues, ministra, entonces se complica el Sí, asunto es ahí. verdad, pero también dicen que la protección del sitio, dan Oiga, un montón de ministra. razones técnicas. ¿Sabe qué? La quiero ayudar. Porque Ayuda, a cuando ver. pasó esta situación, yo tengo un amigo que es bien informático, Ya, que es competi- casi hacker, competitivo. pero de los buenos. Y me dice, oye, nunca más esa cuestión de que traten de bajar el no soy robot. Ya. ¿Por qué? Porque es lo más seguro que hay. Sí. Y yo le dije, ya, ok. Sí. Pero para una persona, yo le digo, mis ¿Es papás verdad? que no son ni tan viejos, no cachan nada, va a ser súper complejo. Y dice, ok, pero hay que tratar de enfocar los esfuerzos para que los mayores entiendan este que, sistema, ¿sabes qué? porque lo hace muy seguro. Estoy totalmente Lo de que acuerdo. sí se puede aliviar que sea aleatorio, que a algunos les salga el no soy robot Y a otros no. se cliquea y listo. Y en otros te pide el semáforo, el paso de cebra, entre otras No, trata de identificar eso cuando una El línea nueve, así, hay unas cosas y muy letras y raras, números. sí, es verdad. No, pero es que lo Sí. que pasa es que tal vez en la pantalla de un computador todavía. Pero en esto, o sea, primero hay que sacar la lupa para poder tratar de cachar cómo venía la mano. Y después identificar qué es lo que era rueda y qué es Y lo tú que no. tenés la pantalla buena, porque todos la tenemos que Ahí ver. va. No, sí, tiene unas cositas ahí, pero pasa Bueno, piola. la verdad es que la gran mayoría hace trámites por celular. Sí, eso pues es ese la es el verdad, ya tema. no se está haciendo trámites por la pantalla del computador. Eso No es todos real. tienen un computador. Yo pedí ministra. que lo simplificaran al menos como Bueno, imagen, veamos porque que también me dieron esa razón. Sí, ahora de mismo que era un buen coscorrón. fundamental la seguridad y no sé cuántas Oiga, cosas más. ministra, yo